Muy bien, bueno, qué bendición poder compartir este domingo, que tengo fe en el Señor de que Dios va a hablar a cada uno de ustedes, a su corazón. Confío. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bien, así que espero que estén bien dispuestos allí. Hemos venido hablando de una serie muy importante. Empezamos hace unas semanas atrás hablando de que este es el tiempo para prepararnos para dar fruto, ¿cierto? Que anhelamos ver la obra de Dios en nuestras vidas, anhelamos hacer y cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida, amén. Que eso es lo que Dios quiere, amén. Y entonces estuvimos allí enseñando algunas cosas acerca de eso, pero empezamos a tocar el tema también, que es algo muy importante, y es que tenemos un enemigo, ¿cierto?, que se está levantando para que no cumplamos el propósito de Dios. Un enemigo que se levanta para que usted viva estancado, viva en fracaso, ¿cierto?, que no salga adelante, que la palabra no dé fruto en usted, amén. Tenemos allí una batalla espiritual. Hablamos hace 2 semanas acerca de esa batalla. Ya ahorita vamos a hablar, vamos a recordar algunas cosas allí. Y hoy vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de destruyendo fortalezas. Vamos a ver la parte de eso, es como nombre de película. Destruyendo fortalezas, con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Algo así. No, vamos a hablar sobre este tema, destruyendo fortalezas, ¿cierto? La parte 2. Le recomiendo de verdad que si usted no se escuchó la parte 1 de esta enseñanza, se la escuche. Está en nuestra página de Facebook. Si usted entra a Facebook, si usted tiene Facebook, entra a Facebook y ponga Iglesia Cristiana La Roca Eterna y le va a aparecer el logo de la iglesia. Es muy fácil reconocerlo y ahí están todas las predicaciones. Búsquela del domingo hace 8 días y escúchela, de verdad. Estoy seguro que va a ser de bendición. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Levánteme la mano. ¿Para cuántos fue de bendición la enseñanza? Amén. Y amén. Gracias. Es el Señor que nos habla todos los domingos. Confío que así es. Muy bien. Hoy vamos a seguir con este tema. Y vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes, pero vamos a hacer un pequeño recorderis. Me gusta recordar las cosas, porque cuando uno recuerda, cuando uno mira temas constantemente acerca de lo mismo, son cosas que se van quedando más profundo en nuestro corazón, ¿cierto? El poder repetir y volver a escuchar las cosas una y otra vez nos ayuda a afirmarnos más, ¿cierto?, en lo que hemos oído. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, entre comillas, o a mirar algunas cosas que hemos hablado para que las tengamos presentes. Vamos a empezar con nuestro versículo base, que es el que hemos estado hablando, que está allí en 2 Corintios 10:4. Amén. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué estamos hablando? Destruyendo fortalezas, destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él hoy hablando a nuestras vidas, ministrando a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Precioso Dios, yo te quiero dar muchas gracias por esta bendita tu presencia, Dios, tu gloria que nos acompaña, Dios. Gracias por tu palabra que es vida para nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que te manifiestes a través del Espíritu Santo. Y como dice tu palabra, sea la unción misma la que nos enseñe y no un hombre simplemente, Señor. Yo solo quiero ser instrumento en tus manos para que tú coloques en mis labios las palabras correctas que tú quieres, Señor, transmitir a tu iglesia, para que tu iglesia sea bendecida, edificada, fortalecida. Señor, para que cada uno de mis hermanos empiece a cambiar su vida y a empezar a dar frutos, Señor. Frutos, Señor, que tú buscas de la iglesia. Te pongo este tiempo en tus manos y muévete tú, Espíritu Santo,
y que cualquier otro espíritu que se quiera mover, Señor, contrario al tuyo, tiene que salir fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y solo sea tu voz a través de tu preciosa palabra hablando a nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen? Amén. Muy bien. Como miramos en este versículo, nos habla de que tenemos armas, ¿cierto? Armas, y que son las armas de nuestra milicia, dándonos a entender de que si hay milicia es porque hay guerra, ¿no? Nos está hablando de una milicia y está hablando de nuestra, ¿cierto? Es decir, que nosotros también en esos días leíamos en el devocional, creo que fue el del viernes si no estoy mal, que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que él era, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dando a entender que también en este sentido somos soldados, y los soldados están ¿para qué? Para pelear, para batallar, ¿cierto? Para eso estamos, y nosotros tenemos armas y que tenemos una milicia, que las armas, gloria a Dios, no son carnales, sino son poderosas. Tenemos armas poderosas en Dios, pero esas armas tienen un propósito, tienen un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Destrucción de fortalezas. Entonces aquí está hablando de que hay fortalezas, ¿cierto? Fortalezas en nuestra mente, ¿cierto? Allí está hablando de fortalezas mentales, y ya vamos a ahondar un poquito en esto. Si bien está hablando de fortalezas mentales, esas fortalezas tienen un origen espiritual, es decir, son demonios, espíritus que obran en el corazón del hombre y forman esas fortalezas mentales, ¿cierto? ¿Qué son las fortalezas mentales? Maneras de pensar. Y aquí voy a adelantar un poquito lo que vamos a mirar hoy. Creencias que se forman en nuestra mente, que le permiten a Satanás tener el control de ciertas áreas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces allí habla de esas fortalezas que se forman a través de ¿qué? De argumentos, de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es decir, básicamente lo que Satanás quiere es que usted no conozca a Dios y no conozca lo que Dios enseña, ¿cierto? El conocimiento de Dios implica esas dos cosas: conocer quién es Dios y conocer la voluntad de Dios, lo que Él enseña, ¿cierto? Satanás lo que busca es que usted no conozca a Dios y no conozca su voluntad, para que usted no haga su voluntad y viva controlado por Él, haciendo lo que Él quiere que haga, básicamente. Ese es el propósito, ¿cierto? Y llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, entonces vamos a mirar otros versículos que también son muy importantes para que los tengamos presente. Yo sé que estos ya los vimos, estoy haciendo un recorderis, pero quiero que los tengamos presentes, ¿cierto? Y que entendamos que esto que estamos aprendiendo es algo bíblico. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque hay personas que no creen en la batalla espiritual, que no creen que eso sea real, ¿cierto? Y vamos a mirar lo que la Biblia sí enseña, ¿cierto? Acerca de esto. Miren lo que la Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que lo leamos también ahí abajo en la Nueva Traducción Viviente, que me llama mucho la atención como lo dice en esta versión. Miren lo que dice: estén alerta. ¿Cómo debemos estar? Alerta. Y eso es el problema de muchos cristianos, que no están alerta, están dormidos, están pensando en cualquier otra cosa, están haciendo cualquier otra cosa y no se están dando cuenta de que tenemos un gran enemigo, ¿cierto? Dice allí, y que nos tenemos que cuidar. Dice: estén alerta, cuídense. O sea, tenemos que cuidarnos porque tenemos un gran enemigo. Y a veces ignoramos que está ese gran enemigo ahí. La palabra nos está hablando. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Ahí está el diablo, nuestro gran enemigo, que está buscando a ver quién se descuida. O sea, él va a atacar a los que se descuiden, a los que estén allí entretenidos, dormidos, ¿cierto? Espiritualmente hablando o mentalmente hablando allí. Entonces miremos otro versículo aquí
Efesios 6:12, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues no luchamos, una vez más, contra enemigos de carne y hueso, dando a entender que la lucha espiritual no es contra un ser humano, no es contra su vecino, contra su esposo, su esposa, sus hijos. Ay, es que me están haciendo la vida imposible. No, no son ellos. La batalla no son contra seres humanos de carne y hueso, sino, o sea que sí hay una batalla contra gobernadores malignos. Uno dirá: uy, sí, es que hay muchos gobernantes que son malignos. No se está refiriendo tampoco a esos, ¿no? Dice autoridades del mundo invisible. O sea, no está hablando de seres humanos, sino de que existe un mundo invisible contra fuerzas poderosas. No son cualquier cosa, sino que hay fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos. Sí, sí existen los espíritus malignos. Sí, sí existen los demonios. Sí. Ahora, como yo les decía las semanas pasadas, ellos no actúan como usted piensa que actúan, ¿sí? El mundo nos ha vendido que los espíritus malignos actúan es que le jalan los pies ahí en la noche y que están y asustan. Ellos no actúan así. Esos son bobadas. No crean eso. Esos son engaños. Pero sí existen espíritus que sí están actuando y que sí están operando, ¿cierto? Allí, y que operan, ya lo vamos a recordar otra vez en nuestra mente. Pero yo quiero que lo tengamos claro, que sí habla de seres espirituales malignos, demonios. Amén. Miremos otro versículo, 2 Corintios 2:11, dice allí: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este versículo nos está hablando de que Satanás quiere tomar ventaja en su vida, quiere apoderarse de áreas en su vida, ¿cierto? ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? No ignorar sus maquinaciones. Cuando usted ignora lo que el diablo está haciendo, usted le está dando lugar. Usted está permitiendo que él gane ventaja. Que él gane ventaja sobre su vida. Entonces era lo que hemos estado hablando. Muchas veces no avanzamos en nuestra vida, estamos bloqueados, no prosperamos, intentamos hacer cosas y no nos salen, ¿cierto? Queremos, ¿cierto?, serle fieles a Dios, queremos dar fruto en la iglesia, queremos hacer muchas cosas, pero no nos sale porque de alguna manera hemos ignorado las maquinaciones de Satanás y le hemos dado ventaja, ¿sí? Miremos lo que dice en Efesios 4:26, también allí lo hablamos. Decía: airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo, dando a entender de que aún como cristianos podemos darle lugar al enemigo. Y cuando el enemigo toma lugar en algún área de nuestra vida, él va a tener el control de eso. Hay personas que en ciertas áreas están bien, cristianos, que digamos que en el servicio en la iglesia están bien, sirven, son juiciosos y todo, pero quizás de pronto en su área financiera le dieron lugar al enemigo, desobedecieron a Dios en esa área y empieza por ahí el diablo a atacarles. Algunos en algunas áreas están caminando en santidad allí, pero de pronto le abrieron puertas en su parte sexual y le entregaron esa área al enemigo, y esa área es la que de pronto ahí les está afectando. Amén. Porque le dieron lugar al diablo. Entonces, ¿es posible que un cristiano le dé lugar al diablo? Claro que sí, ¿cierto? Y miremos dos ejemplos de los que hablamos, de personas que le dieron lugar al diablo. Miremos el primero en Hechos 5:3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué? Miren lo que dice ahí: ¿por qué has permitido? O sea, Satanás llega a donde usted le permite llegar. Eso es algo importante saberlo. Satanás no puede entrar en su vida más allá de lo que usted le permite. Amén. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le permitió que Satanás llenara su corazón, ¿cierto? ¿Cuántos aquí alguna vez han dicho o han escuchado esa expresión?
no es que Dios colocó en mi corazón hacer tal y tal cosa. ¿Alguien alguna vez lo ha dicho? No, que Dios colocó en mi corazón que te dijera tal palabra, que te diera una ofrenda, que hiciera tal cosa. Dios colocó en mi corazón y tú lo hiciste, ¿sí o no? Ahora, miren lo que dice este otro pasaje en Juan, capítulo 13, versículo 2, acerca de Judas. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Nótese lo que dice aquí. Así como muchas veces Dios coloca en nuestro corazón cosas para hacer, Satanás también va a colocar en tu corazón cosas malas para hacer, si tú se lo permites. Amén. Entonces vemos que Satanás sí obra. Ahora, cuando aquí está hablando de puesto en su corazón, ¿a qué está hablando? ¿A qué hace referencia? A nuestra parte mental, allí, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque Él habla, él se manifiesta a través de la mente, porque es una batalla mental, aunque es espiritual, pero se lleva a cabo allí en nuestra mente. Amén. Vamos a recordar las tres armas que Satanás usa para atacarnos, ¿no? Solamente las quiero mencionar para recordarlas. Tenemos las tres que son la tentación, ¿cierto? La acusación y el engaño, ¿cierto? Ahora, solamente quiero mencionar algo aquí. ¿Cómo usa Satanás estas armas en contra de nosotros? ¿Cuál es la manera en que él lo hace? Y es que, miren, Satanás usa nuestros sentidos, y ya les voy a hablar un poquito de eso, para colocar cosas en nuestra mente. Y la mente es nuestro filtro, es lo que filtra lo que entra finalmente a lo que nosotros somos y lo que finalmente vamos a llegar a ser. Se lo voy a poner de esta manera. Ahora, tanto lo bueno como lo malo entra a nuestras vidas por nuestros sentidos. Les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes en esta mañana, ¿cuántos creen que están recibiendo algo de Dios? ¿Cierto? Están recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. ¿Sí creen? ¿Cómo la están recibiendo? ¿Por dónde? Por sus oídos, por sus sentidos físicos, ¿cierto? Usted hoy está escuchando y también está viendo, ¿no? Aquí en la pantalla, cuando usted lee los versículos y todo lo que está ahí, ¿cierto? Por nuestros sentidos, así como lo bueno entra, se filtra en nuestra alma, en nuestra mente, ¿cierto? Entonces en tu mente es donde tú procesas si vas a recibir eso o si lo vas a rechazar. Así como hoy estamos escuchando palabra de Dios, Satanás te va a hablar también. Y te va a hablar a través de muchos medios que se van a meter por tus ojos. La tentación, por ejemplo. ¿Cuántos? Y eso se ve mucho sobre todo en los hombres, ¿no? No digo que en las mujeres no, pero más que todo en los hombres, ¿cierto? La tentación por donde nos entra más. O lo que vemos, ¿sí o no? Estamos en la calle, pasa alguien por ahí un poquito mal vestido y uno le van los ojos, ¿no? Estamos ahí en las redes sociales y vemos algo. ¿Por dónde entra? Pero si usted no lo filtra en su alma, usted no lo frena allí en el nombre de Jesús, de hecho fuera eso y me mantengo ahí firme, eso va a llenar su corazón, ¿cierto? Y lo va a hacer finalmente caer en la tentación, y así fluye todo lo demás, la acusación, ¿cierto? El enemigo también va allí a través de esas voces. Oye, tú eres un pecador, eres un hipócrita, no deberías volver a la iglesia, cuántas veces tú le has fallado a Dios, mejor aléjate, bla, bla, bla. Y viene por dónde, ahí, oídos. A veces aún Satanás usa personas para acusarnos, ¿no? Sí, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Personas que, pero es que usted es un hipócrita, mire, es que es cristiano, mire, y todo lo que usted, y uno ahí, oiga, viene la acusación ahí, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque Satanás, a través de la tentación, de la acusación y del engaño, quiere formar en nosotros, y eso es lo que vamos a mirar ahorita y lo vamos a profundizar, creencias que se convierten en fortalezas
donde Él toma el control. Amén. Bien, voy a hablar acerca de esto que se me hace muy importante y es la condición espiritual de los seres humanos. ¿Y por qué esto es tan importante? Y yo quiero que usted hoy aquí, en este momento, en la medida que vamos a ir hablando de esto, que usted se ubique en alguno de estos. Usted tiene que ubicarse en alguno y sea lo más honesto que pueda. Porque conforme usted sepa dónde está, usted va a saber cuál es el siguiente paso que tiene que dar. ¿Sí me hago entender? Si usted sabe dónde está, va a tener ese entendimiento. Bueno, esta es mi condición, aquí estoy, o sea que lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Muy bien, vamos a mirar cuál es la condición espiritual de todos los seres humanos respecto a lo que estamos hablando. Existen personas que son ajenos a todo lo espiritual. ¿Qué significa? Personas que no tienen conciencia de Dios, personas que aún hasta ni creen en Dios, dicen, esos son puros cuentos, puras mentiras. Sí, o sea, como que ajenos de todo lo espiritual, no creen en la Biblia, no creen en nada, allí cerrados en su corazón, si me hago entender, ajenos a lo espiritual. ¿Sí? No tienen nada de Dios. Yo no sé si de pronto aquí hay alguien que esté en esa condición, de pronto, puede ser. De pronto vino acá por obligación, alguien lo obligó, qué sé yo, no sé. Bueno, están los que tienen cierta conciencia espiritual, pero no han nacido de nuevo. Aquellos que dicen, sí, yo creo en Dios, sé que existe el pecado, sé que hay cosas malas, pero son personas que nunca han tenido un verdadero encuentro con Jesús, nunca se han arrepentido de sus pecados. Yo durante muchos años en mi vida, yo estuve aquí, ¿cierto? Yo tenía una conciencia espiritual, creía en Dios, yo era una persona que se podía llamar muy religiosa en ciertos aspectos de mi vida, pero nunca había conocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Nunca había entendido lo que Él hizo por mí al morir en la cruz, al derramar su sangre. Básicamente no había nacido de nuevo, aunque sí tenía una conciencia espiritual de las cosas, ¿cierto? Sabía que existía un infierno, sabía lo que era pecado, pero digamos como que no había dado el paso más importante en la vida, y era rendirle mi corazón a Cristo, recibirlo como mi Señor y Salvador, y pues no había nacido de nuevo. Entonces hay muchas personas que quizás están en esta condición aquí, quizás vienen a la iglesia y dicen, no, chévere lo que dice el pastor, es una bendición, sí, excelente, muy bien, me gusta, chévere lo de las alabanzas, pero todavía les hace falta dar ese paso de entregarle y rendirle su vida de corazón a Cristo. Les hace falta dar ese paso del nuevo nacimiento que la Biblia dice que se da cuando nos arrepentimos y cuando le entregamos totalmente nuestro corazón a Jesús, creyendo en Él. Amén. Entonces posiblemente muchos estén aquí con esa conciencia espiritual, pero necesitan dar ese paso de fe del nuevo nacimiento. Ahora, en esta espero que sea en la que la mayoría de todos los que estamos aquí inicialmente nos encontremos, ¿no? Los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos encontrado con Jesús, los que nos hemos arrepentido, los que anhelamos y deseamos vivir para el Señor, amén. Pero eso solamente es un punto allí, porque a partir de ahora vamos a mirar respecto a lo que estamos hablando también algunas personas que están en estas categorías. Vamos a mirar la siguiente: aquellos que son nacidos de nuevo, obviamente, pero no son conscientes de su batalla espiritual. Sí, es decir, voy a la iglesia, creo en Cristo, pero la verdad eso de que tengo un enemigo, de que Satanás y esas cosas, pues yo no entiendo de esa vaina, yo no sé nada de eso. Entonces no tienen esa conciencia espiritual, ¿cierto? Entonces eso ya les da ahí una desventaja, ¿cierto? Porque al no ser conscientes, como hablábamos, ¿cierto? Allí le están dando ventaja al enemigo en sus vidas, ¿cierto? Entonces hay muchos que están así, no son conscientes de la parte espiritual, de esa batalla espiritual. Espero que hasta el momento ninguno ya esté acá, ¿no? Porque espero que a través de estas enseñanzas usted ya sea consciente al menos de que hay una batalla espiritual, amén. Entonces, el siguiente es los que sí son conscientes, pero no hacen nada por vencer en esta batalla. Es decir, sí, yo sé que tengo un enemigo, sí, yo sé que no tengo que darle lugar al diablo. Ay, pero es que qué pereza orar. Pero es que qué pereza uno ahí como
a hacer esas cosas que el pastor dice, como que, ay no, yo simplemente voy a la iglesia los domingos y ya, y que sea lo que Dios quiera, en espirituales, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, como que sí saben que hay una batalla, pero como que no hacen nada o simplemente son negligentes, como que tienen un interés, pero como que dejan pasar su vida y nunca toman en serio esta batalla. Siguiente, están las personas que sí son conscientes y quieren vencer, ¿cierto? No, yo sé que tengo luchas, quizás hay áreas donde yo le he rendido terreno al enemigo. Sé que tengo quizás algunas fortalezas en mi mente y yo quiero vencer, quiero salir de esto, quiero ver a Dios obrar en mi vida, quiero caminar en libertad, pero no conocen las armas para batallar. Quizás muchos en este momento se encuentren en este punto, que digan, no, sí, yo quiero caminar en libertad, yo quiero caminar en victoria, pero es que no sé cómo. ¿Cuáles son las armas? El pastor nos ha dicho que nos va a enseñar sobre las armas. Esta es la hora que nada. Sí, muchos están aquí, ¿no? Están los que quieren vencer y tienen las armas, porque de pronto en algún momento ya escucharon lo que la palabra de Dios dice y todo eso, pero no saben cómo usarlas, porque una cosa es tener armas y otra cosa es aprenderlas a usar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién nunca fue al ejército? Nunca fue al ejército. ¿Todos fueron al ejército? ¿Tú no? Si yo te diera un fusil, no sé, un M25, 30, no sé, y yo hermano, dispare, ¿usted qué haría con eso? ¿Sí o no? O sea, cuando uno tiene un arma y uno no la sabe usar, eso es como no tener nada, ¿sí? Como no tener nada, porque y esto aquí como que hay que hacerle, que hay que moverle, ¿cierto? Entonces muchos tienen las armas espirituales, digamos, saben cuáles son, pero no saben cómo usarlas, amén. Están los que tienen las armas espirituales y saben usarlas, y aquí hay muchos de esos, pero no se esfuerzan para usarlas. Hay personas que durante años han escuchado la palabra de Dios, saben lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Entienden lo que la Biblia enseña al respecto, pero nunca han hecho nada para usar esas armas y siguen atados a pecados, siguen atados a cosas. El enemigo sigue ahí controlándolos con fortalezas mentales en sus vidas. Y eso que tienen todo el conocimiento. Amén. Pero existen, ya para finalizar esta parte, los que tienen las armas, saben usar las armas y las usan, y esos son los que obtienen la victoria. Y mi anhelo, el deseo, es que todos, desde el punto en que usted esté, llegue aquí, a que usted tenga las armas, las sepa usar y las use, y viva una vida de victoria contra todas las acechanzas del enemigo. Amén. Ese es el objetivo. Por eso estamos dando estas enseñanzas. Entonces, ¿por qué hice esto? Para que usted tome una conciencia y que tome en serio esto. Que no simplemente sea una enseñanza de domingo y ya. Ah, sí, estuvo linda la predicación, se va para su casa y se olvida de lo que aprendió. Sino que usted hoy tome esa conciencia y va a decir, no, yo no voy a hacer ninguno de los anteriores, yo voy a hacer este. El que tome las armas, el que las sepa usar y el que las use y obtenga la victoria. Amén. ¿Cuántos van a hacer esos? Espero que sí, créalo. Amén. Muy bien. Ahora voy a hablar, ponme la siguiente, algo que para mí es como el corazón de esto. Nada de lo que yo le pueda enseñar de aquí en adelante funciona sin esto. Nada de lo que yo le pueda enseñar acerca de las armas espirituales, acerca de la guerra espiritual, acerca de la armadura de Dios, esto no funciona si no entendemos esto. Miren, yo he visto personas que han aprendido, o sea, y les han enseñado, de personas que aún hasta han ido
a seminarios bíblicos donde enseñan estas cosas. O sea, esto yo no me lo inventé. O sea, esto no es, ay, que el Señor le dio una revelación única al pastor John. No, esto es algo que la iglesia ha enseñado durante años. ¿Sí me hago entender? Pero ¿cuál es el punto? Y es que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. Y saben una cosa, si bien el conocimiento es necesario, como yo les hablaba hace 8 días, que el conocimiento es poder, ¿cierto? Pero es poder si se aplica. Si el conocimiento no se aplica, no sirve de nada. Es perdido, ¿sí? El conocimiento verdadero, el que funciona, es el que se aplica. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué yo quiero decir esto? Porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. Aún puedo decir que en mi propia vida ha sido así. Yo he estado en seminarios bíblicos, he estudiado mucho la palabra. Durante muchos años he escuchado cientos de predicaciones. Y a veces yo digo, bueno, ¿en qué marca la diferencia en que una predicación verdaderamente transforme la vida de alguien a que simplemente sea una enseñanza más y un conocimiento más adquirido en la mente? ¿Cuál es la diferencia allí? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre simplemente escuchar y volvernos hacedores de la palabra? Que es lo que anhelamos, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de lo que creemos. Amén. ¿Y por qué es tan importante lo que creemos? Pues mis amados hermanos, cuando nos referimos a batallas espirituales, cuando nos referimos a destruir fortalezas y todo lo que estamos hablando allí, estamos hablando de una batalla, como también mencioné hace 8 días, que solo lo mencioné, pero hoy lo quiero ahondar muy detalladamente, que estamos en una batalla de fe. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla ¿de qué? De los golpes, de los puños, de los gritos, ¿cierto? No, es batalla de fe, batalla de lo que tú crees. Y esto, mis amados hermanos, es muy importante, porque yo entiendo que hay momentos, que Jesús mismo lo hizo en muchas ocasiones, donde tenemos que ordenarle a los demonios que salgan fuera en el nombre de Jesús y se tienen que ir. Hay momentos en que tenemos que reprender demonios. Yo entiendo eso y sí, hay momentos. Pero la verdadera guerra espiritual no se da tanto en ese campo de echar fuera demonios como tal. La verdadera batalla espiritual tiene que ver con creencias, con lo que tú crees, mi querido y mi amado hermano que usted está en esta mañana. Porque sabes algo, miren, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros vivimos es fruto de lo que alguna vez creímos. Se lo voy a repetir, todo lo que vivimos es fruto de lo que alguna vez creímos, sea bueno o sea malo. Muchas personas hoy en día viven fracasados porque alguna vez creyeron que eran fracasados. No, eso yo no puedo hacer nada, yo nunca voy a poder entrar a la universidad, nunca voy a salir adelante. Se creyeron eso y hoy en día no salen adelante, no pudieron entrar a la universidad y están viviendo una vida de fracaso porque se creyeron eso. Por el contrario, díganme si no es así. Muchas personas, aunque no tenían recursos, en algún momento de su vida creyeron que podían salir adelante. Creyeron que podían estudiar, creyeron que podían, no sé, montar un negocio, y lo creyeron y empezaron a caminar en lo que creyeron y lo lograron. ¿Cuántos aquí tienen habilidades hoy en día que no tenían, por ejemplo, hace 10 años? ¿Alguien tiene alguna habilidad que no tenía hace años? ¿Por qué la tiene? Porque algún día usted creyó que la podía tener y la adquirió, ¿sí o no? Porque lo que usted cree es lo que finalmente se va a hacer realidad en su vida. Eso es así. Miren, el Señor Jesús decía lo siguiente cuando estaba sanando el siervo de un centurión. Miren lo que dice en Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y esto se aplica no solamente a los milagros, se aplica a todo en nuestra vida. Como tú crees, te va a ser hecho.
Miren, muchas personas, por ejemplo, caen en la tentación porque le creen a las mentiras del enemigo. ¿Sí? ¿Se las creen? Tranquilo, vaya, acuéstese con tal mujer, nadie se va a dar cuenta. Sí, usted se merece ese tiempo de placer. Le creyeron al enemigo, se dieron a la tentación. Es que tú te lo mereces. Es que nadie te entiende. Yo sí te entiendo, ve y hazlo. ¿Le creen? Lo hacen. Mira una cosa, porque muchas personas terminan en el mundo, cometieron un error, cometieron un pecado. El enemigo, como les decía ahorita acerca de la acusación, es que tú no te mereces estar en la iglesia, eres un hipócrita, deberías irte. Oiga, sí, viejo sata, le voy a creer. Y se van, se alejan de Dios porque le creyeron al diablo. Tú vas a hacer lo que crees. Tú vas a vivir lo que crees. Sea bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué hablamos de fortalezas mentales? Porque Satanás va a colocar en tu mente creencias equivocadas. Creencias equivocadas. Él quiere que creas cosas que van en contra del conocimiento de Dios, cosas que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice algo y Él te va a convencer, no, pero es que no es tan así. ¿Sí? El ejemplo que ponía hace 8 días, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces el enemigo, no, pero es que no es tan así. Contigo es especial, contigo es diferente. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú te mereces una mujer que te quiera. Así no sea creyente, pero Dios conoce. Le trabajó la mente, lo convenció y finalmente lo hizo. Fortalezas mentales que se forman acerca de creencias. Es lo que tú crees. Miren, hay un versículo que yo he predicado cientos de veces, muchísimas veces acá. Hoy lo voy a predicar una vez más. Miren lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, nótese lo que dice acá: cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Yo siempre tuve conflictos con este versículo, ¿saben? Aunque lo he predicado muchas veces, tuve conflictos. Porque dice: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Durante mucho tiempo yo pensé que cambiar la manera de pensar era llenarme de información nueva, ¿sí? Entonces antes tenía la información que el mundo me daba, ahora leo la Biblia y tengo la información de la Biblia. Entonces estoy cambiando mi manera de pensar. Pero ¿sabe una cosa? Hay personas que tienen mucha información de la Biblia, pero siguen viviendo lo mismo, siguen en pecado, no han cambiado su manera de vivir. Entonces yo le decía: Señor, ¿qué significa verdaderamente cambiar la manera de pensar? ¿Es adquirir nueva información? No, señores, ese es el problema que a veces nosotros tenemos. ¿Por qué no cambia nuestra manera de vivir aunque nosotros muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos predicaciones? ¿Por qué no cambia nuestra manera de vivir? Si escuchamos la palabra, si recibimos información, si la Biblia nos dice qué es pecado y qué no, y por qué terminamos haciendo lo que la Biblia termina o lo que la Biblia nos dice que es pecado, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa allí? ¿Qué significa entonces verdaderamente cambiar la manera de pensar? Pues es muy sencillo. Cambiar la manera de pensar no es llenarse de nueva información. Cambiar la manera de pensar es llenarse de nuevas creencias, de creer diferente.
No saber algo diferente, creer diferente. Hay una diferencia entre saber y creer. El saber no te cambia, el creer es lo que te cambia. Creo que muchos no me entendieron. El saber la Biblia no te cambia. El saber la palabra de Dios no te cambia. El creer la palabra de Dios es lo que te cambia. La lucha es con lo que tú crees, no con lo que tú sabes. Cambiar nuestra manera de pensar no es, vuelvo y repito, llenarnos de conocimiento. Cambiar nuestra manera de pensar es cambiar lo que yo creo en mi corazón. Porque lo que yo creo es lo que vivo. Leamos este otro versículo. Miren lo que dice la palabra de Dios, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cristianos que aún siguen con el viejo hombre ahí en sus hombros, ¿no? Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que posiblemente hay cristianos que siguen viviendo con deseos engañosos. Pero miren lo que dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está queriendo decir acá? Lo que decía en Romanos 12:2. Cambie su manera de pensar, renueve su mente, ¿cierto? Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A qué hace referencia este versículo? Cuando dice en cuanto a la en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse? Uno, ¿cómo se despoja del viejo hombre? Deje de creer lo que creía antes. Deje de creer lo que el mundo le hizo creer a usted. Deje de creer. ¿Qué significa renovar la mente? ¿Qué significa vestirse del nuevo hombre? Empiece a creer lo que Dios dice que usted es. Lo que la palabra de Dios dice que usted, eso es revestirse del nuevo hombre. De eso se trata. Revestirse es creer. Miren, mis amados hermanos, lo que tú crees te cambia la vida. Vuelvo y repito, lo que tú crees te cambia la vida, para bien o para mal. Repito una tercera vez, lo que tú crees te va a cambiar la vida. ¿No me crees? ¿Cuántos aquí creyeron en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Y a cuántos les cambió la vida eso? Entonces, ¿lo que crees te cambia o no te cambia? Lo que crees. Lo que crees es lo que va, por ejemplo, a determinar tu eternidad. ¿Sí sabías eso? Miremos este versículo. Jesús decía, Juan 3:18, el que en él cree. ¿Qué dicen? El que en él ¿qué? Cree, no es condenado. O sea, creer te salva de la condenación eterna. Vuelvo y repito, creer te salva de la condenación eterna. Pero miren lo que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer te va a condenar eternamente. ¿Es importante lo que crees? Ahora, pongámoslo de esta manera. Si lo que crees tiene el poder para cambiar tu eternidad, ¿será que lo que crees no tiene poder para cambiar tu vida hoy? Sí lo tiene poder. O para bien o para mal. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, cuando hablamos de destruir fortalezas, hace referencia a lo que tú vas a tener que comenzar a creer. Se trata de creer, no saber, sino creer. Miren, la vida de un cristiano se trata de creer. Vuelvo y repito, la vida de un cristiano se trata de creer. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por lo que creemos, y para fe, para creer, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos aquí? Eso espero. Tú vas a vivir por lo que tú crees.
Vas a vivir por lo que tú crees. Ahora, yo sé que estoy siendo demasiado insistente ahí como que, pero es que esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué nos llaman a nosotros creyentes? Deberían, porque creemos. A veces hay gente como que menosprecia esa palabra creyentes, pero ser creyente es algo diferente. Una persona creyente es la que le cree a Dios y no al diablo. Amén. Miren, tenemos que tener cuidado porque nosotros muchas veces como cristianos tenemos un lenguaje evangélico, ¿no? A veces, ¿cuántos creen que Dios puede cambiarlo y todos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Amén. ¿Cuántos creen que Dios los puede liberar? Amén. Pero uno los ve, están atados, están enfermos, están fracasados y uno dice, ¿dónde está la fe? Porque si tú vives lo que crees y dices que crees en todo eso y no lo estás viviendo, algo pasa con la fe, ¿sí o no? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Miren, la palabra de Dios nos habla de que a veces uno puede llegar a fingir la fe. Miremos lo que dice aquí este pasaje que está en 1 de Pedro, no, ese no es. 1 de Timoteo, el que está, no, espérese, creo que yo me salté, ¿cierto? Sí. Ay, no, sí, espérate, me salté. Ponme el que está más adelante, más adelante, y después me devuelvo. Sí, esa, gracias. Miren lo que dice acá. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿qué? O sea que si la fe, hay fe no fingida, también hay fe que se puede fingir. Y ese es un peligro, que usted piensa que cree, pero no está creyendo de verdad. Simplemente está repitiendo algo que usted no tiene ni idea en su corazón. Y ese es el peligro, y ese es el estado de muchos cristianos que tienen una fe fingida. ¿Por qué? Porque su fe no está dando frutos en su vida. Y miren, volviendo otra vez, estamos hablando de una batalla espiritual, ¿no? Estamos hablando de una batalla contra el enemigo, contra el diablo. Ahora sí, retrocédeme 2 atrás. Miren lo que dice. Leamos otra vez este versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a qué? A quien devorar, ¿cierto? Allí. Entonces está el enemigo, está buscando a quien devorar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Versículo 9. Al cual resistid firmes ¿en qué? ¿En qué? En la fe, en lo que tú crees. Tú vences a Satanás por lo que crees. ¿No lo dice ahí? Firme en lo que tú crees, porque Satanás va a atacar son tus creencias. Satanás sabe que si logra destruir lo que crees, te va a lograr destruir a ti. Si tú antes pensabas, no, es que este pasaje de la palabra de Dios me está diciendo que esto es malo, y él te convence de que no es tan malo, por ahí se va a meter, porque destruyó lo que creías. Yo conozco cristianos que en un momento creyeron ciertos pasajes de la palabra y los creían firmes, estaban allí creyéndolo, pero el enemigo empezó a trabajar en sus mentes y ya no lo creen tanto, entonces ceden por ahí. No se mantuvieron firmes en la fe. Le abrieron puerta al enemigo por ahí. Por ahí se les metió y por ahí los está destruyendo. Y no se están dando cuenta. Porque le abrieron una puerta a su fe. Usted se enfrenta con Satanás manteniéndose firme en lo que usted cree. Amén. ¿Es o no importante lo que creemos? La fe no es simplemente una aceptación mental, como muchos piensan, ¿no? Si usted sale aquí a la calle, por ejemplo, obviamente habrá personas que no, pero yo sé que muchas personas, si usted les pregunta, ¿usted cree en Jesús? La mayoría va a decir, claro, amén, gloria a Dios, chuchito lindo, y se echa la bendición y todo. Pero ¿cuántos saben que eso no es creer en Jesús? Eso es simplemente una aceptación mental de que existió Jesús y ya, pero eso no es creer.
Entonces, ¿qué es creer? Miren lo que dice Hebreos 11:1. Bueno, tienes por ahí, gracias. Miren, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se lo que se espera. Y miren lo que dice, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. La verdadera fe no es decir, sí, amén, yo creo en eso. No, es estar plenamente convencidos de algo. O sea, estar convencido de que eso es cierto. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto y no les estoy hablando de las armas espirituales que usted dijo, pastor, que nos iba a hablar y no nos ha hablado? Porque de nada sirve yo decirles lo de las armas espirituales si usted no está preparado para estar plenamente convencido de lo que le voy a enseñar. No le sirve de nada. Tiene que estar plenamente convencido de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que ella es. Si no, no le sirve, no le va a funcionar. Amén. Ahora, aquí yo les quiero decir una cosa. La fe, mis amados hermanos, es un proceso espiritual. Ponme la siguiente, por favor. La fe es un proceso espiritual que viene de una revelación sobrenatural. Miren, la fe es tan poderosa, mis amados hermanos, que tiene que venir de una revelación sobrenatural de Dios. ¿Sí? O sea, no es simplemente yo decir voy a tener fe y ya. No. Tiene que haber algo sobrenatural para que la verdadera fe llegue a nuestras vidas. Entonces vuelvo a leer, la fe es un proceso espiritual que viene de una revelación sobrenatural. ¿Qué nos está queriendo decir, pastor? No entiendo, ya le voy a explicar. Miren lo que dice la palabra de Dios, les voy a enseñar con un ejemplo. Cuando Jesús murió y resucitó, todos los discípulos estaban confundidos, ¿y ahora qué va a pasar? No sé, las mujeres les decían a los apóstoles, mire que Jesús resucitó, lo vimos, ellos no creían, ¿cómo así que resucitó? Ustedes están locas, ¿qué les pasa? Estaban dos discípulos, iban camino de Emaús, Jesús se les presenta, ellos no saben que es Jesús, empiezan a hablar con él, ellos le empiezan a decir, no, es que las mujeres están diciendo que es que lo vieron resucitado, pero eso es puro cuento, esas viejas están locas, ¿qué les pasa? Y Jesús, ¿estos qué les pasa? Y mire lo que les dijo Jesús. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, voy a parar acá. Jesús, antes de que él muriera, ¿no les habló lo que iba a pasar? ¿No les enseñó que él iba a morir y que él iba a resucitar? Muchas veces. Ahora, Jesús, el mejor maestro de la historia, el mejor predicador, el más ungido de todos, les predicó y no creyeron. ¿No le creyeron? A veces uno dice, Dios mío, y uno, ay Dios mío, ojalá que Dios obre allí, ¿sí o no? Pero no, ustedes son mejor que ellos. Amén. Tienen un corazón humilde dice, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué está queriendo decir aquí? Jesús les empezó a enseñar conforme a la palabra, porque la fe viene por él oír, ¿cierto? Allí ellos empezaron a escuchar. Pero vamos a saltarnos al versículo 44. Ya están todos los apóstoles ahí reunidos en un mismo lugar. Jesús se les presenta y miren lo que pasó allí. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, esto yo ya se los había enseñado, hombre. Ya se los había dicho. O sea, por eso es que a veces se necesita repetir y repetir. Bueno, Jesús lo practicó. Dice, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero aquí pasa algo sobrenatural. Aquí es como ese clic que permite que las cosas funcionen. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí, en ese momento fue que ellos verdaderamente comenzaron a creer. Porque se les abrió ¿qué? El entendimiento. Y es que, mis amados hermanos, la fe, la verdadera fe, tiene que venir
de un proceso espiritual donde Dios nos abre el entendimiento de las escrituras, ¿cierto? Y las podemos entender como Él quiere que las entendamos. Por eso es que hay muchas personas que están escuchando y no reciben nada porque no se les ha abierto el entendimiento. Entonces cualquiera puede decir, bueno, pues es que si no se me ha abierto el entendimiento es Dios que no me lo quiere abrir, ¿no? Uno diría eso, ¿no? Pero mire una cosa acá. ¿Por qué es necesario que Dios nos abra el entendimiento? ¿Por qué? Porque es necesario que Dios nos abra el entendimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 4:4, miren lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Una de las obras que hace Satanás es esa, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué es tan importante que se nos abra el entendimiento? Porque Satanás, su tarea es cegarnos, que usted no entienda nada. ¿A cuánto les ha pasado? Es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. ¿Sí? A mí también, tranquilos, eso a todos nos ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo nos enseñó qué tenemos que hacer en este caso. Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia donde el apóstol Pablo la fundó. Allí colocó un pastor que creo que era Timoteo. Pero él en su carta a Éfeso, mire lo que él enseña. El anterior, creo. Ahí. Efesios 1:16. Mire lo que él decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está hablando de lo que el apóstol Pablo oraba. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno. ¿Qué estaba orando? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de, nótese esa palabra ahí, revelación, en el conocimiento de Él. Satanás, ¿contra qué se levanta? Contra el conocimiento de Dios. ¿Sí se acuerdan? Llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que orar? Para que se nos dé revelación del conocimiento de Dios. Amén. De Él. Y mire lo que dice ahora sí el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con los apóstoles? Le alumbró los ojos del entendimiento. Entonces ellos entendieron, ellos creyeron y sus vidas cambiaron. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la lección aquí, mis amados hermanos? Para que usted verdaderamente tenga una fe genuina basada en la palabra de Dios, tiene que venir una revelación de ella. Pero la revelación viene a través de la oración. Se lo voy a poner de esta manera con un ejemplo. Alguna vez escuché este testimonio que me pareció impresionante. Un misionero llegó al campo, a un lugar, el campo, ustedes saben, poca gente, selva, todo allí, y le predicó a un campesino, a un señor allí. El campesino recibió la palabra de Dios, creyó en Cristo, pero este misionero tenía que irse, no podía quedarse ahí a enseñarle. ¿Qué hizo él? Le regaló su Biblia y le dijo: solamente yo le voy a decir, haga dos cosas: lea la Biblia y ore para que Dios le dé revelación de lo que ella dice. Haga eso. Él, muy obediente, todos los días se arrodillaba, se la pasaba orando 2-3 horas, leía la Biblia y lea. Este campesinito, iletrado, no había estudiado nada, escasamente sabía leer y ya. A través de la lectura de la Biblia empezó a ser transformado él y empezó a hacer lo que la Biblia dijo que tenemos que hacer: predicar el evangelio y hacer discípulos. Se iba a los pueblos vecinos, a las veredas vecinas, iba a las casas, empezaba a predicar, empezaba a orar por los enfermos se sanaban, empezaba a hacer milagros. Y la pregunta es: ¿y quién le enseñó a este hombre todo eso? ¿En qué seminario estudió? ¿Cuántos doctorados tuvo para que empezara a vivir la palabra?
Solo tuvo uno, el doctorado que da el Espíritu Santo cuando oramos por revelación de la palabra. Orar. Si nosotros no recibimos revelación de la palabra a través de la oración, simplemente vamos a recibir conocimiento, pero no fe. ¿Cuál es la lección en esta mañana? Ore profundamente esta oración. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo comprenda tu palabra y la pueda creer. Alumbra. Mire, una de las cosas que yo siempre hago, mis amados hermanos, y Dios sabe que así es orar por ustedes para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento y puedan comprender la palabra. Lo hago por mi propia vida. Oro por mí, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Si algo puedo saber y entender de la palabra de Dios, es porque le he orado al Señor que alumbre los ojos de mi entendimiento. Y lo que me falta por entender y por aprender es muchísimo, pero sé cuál es el camino. Orar para que Dios alumbre los ojos de mi entendimiento, porque cuando entiendo la palabra me es revelada, la voy a creer, y cuando la crea la voy a vivir. ¿Y esto qué tiene que ver con la batalla espiritual? Todo, mi hermano. ¿Por qué? Porque esta es la base de todo. Lo que vamos a aprender acerca de la armadura de Dios. Mire, yo he escuchado cientos de predicaciones sobre la armadura de Dios. Hasta las he predicado. He escuchado personas que he visto personas que la han escuchado, pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque le están predicando mal, no, sino porque escuchan, pero no la creen. No les es revelada. Y solo cuando algo es revelado es que nos cambia. Entonces yo les invito a que ustedes oren por ustedes mismos. Les pidan, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Amén. Amén. Voy a parar aquí. Había mucho más, pero ya se me agotó el tiempo. Vamos a seguir, esto no para acá, vamos a seguir tranquilos, ahí vamos. Pero es importante conocer esto. Amén. Confío y creo en el Señor que esta palabra que le ha sido sembrada en su corazón va a dar fruto. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, yo te bendigo, yo te agradezco, Señor. Tu palabra es bendita, es poderosa, Dios. Tiene el poder para cambiar vidas, para transformar corazones, Dios. Yo creo y tengo fe, Señor, que esta palabra fue sembrada en buenos corazones, en buena tierra. Padre, que tú nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, Dios, en el conocimiento de tu palabra. Padre, que nos des revelación y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que entendamos tu palabra de una manera espiritual, no carnal, Señor. Porque creemos y queremos, Señor, cambiar nuestra manera no solamente de pensar, sino de creer. Queremos creer, Señor, de la manera correcta, y eso solo viene de ti, Señor amado. Ayúdanos a creer lo correcto y a mantenernos firmes en lo que creemos contra todas las acechanzas del enemigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.